Sé que no es casualidad que estés aquí el día de hoy viendo este video. Quizás el Señor está hablando a tu mente, a tu corazón, de ciertas cosas que están sucediendo en tu vida. Quizás conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. El día de hoy estaremos hablando de cuando tenemos preguntas, cuando pensamos que el camino se nos está borrando, que entendemos que no tenemos salida. El Señor aparece de una manera divina, magnífica, donde a veces nosotros ni tan siquiera podemos entender. Así que acompáñame en esta aventura, en estos nuevos episodios que estaremos elaborando con textos bíblicos, con ejemplos, para que sí podamos entender cuál es el propósito que tiene el Señor con nosotros en medio de la oscuridad. Acompáñame. Qué lindo verte por aquí. Gracias por sintonizarnos el día de hoy, estar aquí en este podcast. Yo sé que será de muchísima bendición. Y como lo estás haciendo ahora, puedes seguir este video y más videos y compartirlo con amigos, familiares, con quien sea que tú pienses que este video es sumamente importante para ellos. A la parte de abajo hay una campanita, me puedes seguir y ver más videos mientras se sigan subiendo al canal de YouTube. Y te lo voy a agradecer por tu maravilloso apoyo que me estás dando. Dios te bendiga. Sin más preámbulos, mi nombre es Iván Rivera y este es mi podcast Unidos en Gracia. Y el día de hoy estaremos hablando de en medio de la oscuridad cuando nuestro camino se borra. Y a veces nos hacemos la pregunta de qué hacemos cuando el camino no es claro. Cuando el camino nos encontramos en una depresión, nos encontramos en una tristeza. A veces tratamos de hacer todas las cosas en nuestro propósito. A veces hacemos cosas sin consultarlas con el Señor. Pero el día de hoy podemos explorar los textos bíblicos, reflexiones muy profundas y analizar muy bien de por qué están sucediendo estas cosas. En Proverbios 3, 5 al 6 dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es sumamente poderoso porque a veces nos cuesta aceptar. No siempre vamos a entender lo que es el camino. Yo me he encontrado en situaciones donde he tratado de controlar la situación por mi propia perspectiva y no lo he consultado con el Señor. Creo que es de suma importancia poder entender que cuando las cosas no están alineadas con Dios, a veces no van a salir bien. Quizás el Señor lo permita que salgan bien, pero no necesariamente van a salir bien. Y es algo que tenemos que entender, que no es por nuestras propias fuerzas que las cosas salen, sino por voluntad del Señor. Y esto es difícil porque en nuestra época, en nuestro siglo, muchas de las cosas que suceden, todo es pasado bajo control. Si yo puedo controlar esta situación, quizás tenga esta salida, ¿no? A veces nos encontramos así, quizás sea con el dinero, sea con el trabajo, sean con distintas situaciones, quizás sea con la familia, con nuestros hijos. Todo es basado en planificar todo, controlar todo, para que estas sean las respuestas para todo. Y normalmente no es así. Pero la vida no funciona de esa manera. A veces el camino se nos borra porque Dios nos está enseñando un nuevo camino, una nueva dirección. Amén. Creo que es sumamente importante poder entender eso. También tenemos que entender que quizás el camino se nos borra porque Dios quiere que crezcamos con Él, que vayamos hacia Él, que no dependamos de nuestras respuestas, que no dependamos de opiniones humanas, dependiendo en qué situación en que estemos. Estamos aprendiendo también a confiar en el Señor. Creo que es sumamente importante entender de que tenemos que entender qué es lo que el Señor nos quiere dar. Tal vez el problema no es el camino mismo. A veces tenemos que, nosotros cruzamos por ciertas cosas que nosotros nos ponemos obstáculos en el mismo camino que el Señor diría, pero ¿por qué estás haciendo esto? Tal vez estamos confiando demasiado en nosotros mismos, como dije anteriormente. Y creo que tenemos que salir de nuestra propia carne para poder entender qué es lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Amén. Uno de los perfectos ejemplos, creo que lo mencioné en uno de mis videos anteriores, es que por mi propia cuenta yo quería mudarme a otro estado. Y el Señor me cerró las puertas 2 veces.
hasta que yo logré entender de que yo no era el que estaba en control, sino era Él. Y las cosas empezaron a salir y aún así no obtuve lo que yo quería, sino lo que el Señor tenía dispuesto para mí y mi familia. Y a veces nos cuesta comprender y entender que ese es el propósito de Él. Y en realidad creo que no podría pedir por nada más. Creo que salió más que perfecto. Y quizás si yo lo hubiese hecho de la manera en que yo quisiera, a lo mejor me hubiese perdido, a lo mejor algo malo hubiese pasado, ¿no? Y yo no tengo la respuesta para eso, sino el Señor las tiene. Pero quizás tú a lo mejor te encontraste en una situación como esa. Y si la tienes, por favor, compártelo en el chat a la parte de abajo. Me gustaría saber cuáles son esos testimonios que tú tienes y compartirlo. Quizás puedes compartirlo con una persona que realmente lo necesita y necesita escuchar esa voz del Señor. Hay momentos que Dios parece que no responde y creo que esa es una parte donde puede frustrar a muchísimas personas, ¿no? Creo que pensamos de que Dios nos va a hablar todo el tiempo, de que Él nos va a dar una respuesta inmediata. A veces entendemos de que quizás Dios me va a dar algo porque hice algo bueno, ¿no? A veces pensamos en ese tipo de cosas, pero no es así. En Salmos 13, del 1 al 2, dice: ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esto es importante entenderlo porque la Biblia no oculta el dolor humano. El Señor sabe que nosotros tenemos dolores a través de ciertas situaciones o de ciertas circunstancias. Pero esto no quiere decir que nuestra fe debe fallecer en ese momento, ¿no? Sino que debemos entender el plan divino que tiene el Señor. Eso le pasó a David, a Jeremías, le pasó a Job, le pasó a Tomás. Creo que le pasó a múltiples personajes en la Biblia. Cuando el camino se borra, muchas veces lo primero que sentimos es decir: oh, Dios no está aquí. Dios no se encuentra aquí, yo creo que esto no es de Dios. Rápido tratamos de encontrar una excusa a la situación en la que estamos. Pero en realidad es muy diferente. Dios está trabajando en silencio. No necesitamos escuchar del Señor para saber que Dios trabaja en silencio. Y eso es algo que tenemos que poner en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, estar en oración, estar en comunión, ser esa lámpara para muchos, para poder entender que Dios no te tiene que dar una respuesta en sonido o en un papel no, Dios trabaja en silencio. Quizás la respuesta no sea ahora, quizás la respuesta sea más adelante, para nosotros poder entender cuál es su plan perfecto. Cuando la semilla está plantada en terreno que está en lo correcto, la semilla va a crecer. Quizás no lo vemos, pero está ocurriendo algo sumamente importante. Quizás este video que te estoy, este mensaje que te estoy llevando, está haciendo crecer esa semilla dentro de tu corazón para poder entender: oh, esto es lo que el Señor me estaba enviando a hacer, esto es lo que el Señor me estaba tratando de decir. Actúe en mis propias fuerzas. Quizás tenemos que trabajar a través del arrepentimiento, de la oración y de pedirle perdón al Señor para que así las respuestas empiecen a venir. En momentos en donde el camino se borra, nuestro carácter cambia, nuestra madurez en la fe crece, descubrimos quiénes somos realmente y sabemos qué es lo que el Señor quiere decirnos en ese momento. ¿Alguna vez te sentiste que Dios estaba lejos o reaccionaste de una manera distinta en un momento sumamente difícil? ¿Te alejaste o buscaste más de Dios en ese momento? No, muchas personas se alejan, muchas personas se acercan al Señor. Todos tenemos una reacción completamente distinta. Y algo que creo que es muy importante, y esto lo estuve aprendiendo en esta semana, es de que nuestras dudas y nuestras preguntas no nos descualifican de nuestra fe que tenemos por el Señor. Somos humanos y somos seres imperfectos. Creo que eso nos hace más cercanos a Dios, no a su plan. Y creo que es maravilloso poder hacerle esas preguntas al Señor. A pesar de que no lo tengamos que escuchar, ese camino, esa facilidad de poder comunicarnos con el Señor, creo que es divina. Y muy importante tener esa conversación establecida con el Señor. Pero tenemos que estar conectados con Él para poder entender
¿Qué es lo que no quiere decir? Hay un versículo sumamente hermoso en Isaías 42:16 que dice: guiaré a los cielos por caminos que no conocían, los llevaré por las sendas que no habían recorrido, delante de ellos convertiré la oscuridad en luz. Este versículo habla directamente en cuando el camino se borra. Creo que es sumamente hermoso poder este regalo del Señor a través de Isaías. Dios nos dice algo sumamente increíble, que no solo te guiaré, pero también te va a guiar por caminos que tú no conoces. Qué hermoso es poder saber eso. Él solamente no te va a guiar por tus caminos, sino por caminos que tú no conoces. Y eso nos quiere decir que no estamos solos. Estamos con el Señor, que podemos caminar con Él, que Él tiene, como dije anteriormente, un plan perfecto, pero nos lleva de la mano como un padre. Creo que es algo que trato de practicar muchísimo con mi familia, especialmente con mis hijos. El día de hoy estuve compartiendo con mi hijo en el supermercado, y de la nada un instinto de padre es agarrar la mano de mi hijo para poder encaminarlo y poder llevarlo y poder protegerlo. Creo que eso es exactamente lo que el Señor quiere hacer contigo, o hacerlo con la persona que está a tu lado. Quizás con tu propia familia, contigo mismo, entiendan de que el Señor te lleva de la mano. A pesar que no conocemos cuál va a ser el final, el Señor siempre nos lleva de la mano. Esto significa que Dios tiene un plan con nosotros que quizás no coincida con lo que nosotros queremos. El camino nuevo puede ser incierto y no es un error, El Señor no se equivoca, el Señor no comete errores. Amén. El Señor no comete errores. A veces Dios borra el camino viejo para que el nuevo pueda ser plantado. Entienden muy bien eso, de que a veces el Señor borra ese camino para un nuevo camino ser plantado. Amén. Y eso pasa en muchas situaciones que nosotros tratamos de controlar. Hoy vivimos en una época donde la ansiedad, la depresión se ve a diario en la televisión. Hay muchas presiones sociales. Personas están directamente en lo que son las redes sociales, el teléfono, la televisión, que si vemos canales de noticias, y nos abrumamos de tantas cosas que moldean ese pensamiento y interrumpe la voluntad divina de lo que el Señor quiere hacer contigo. Muchas personas se sienten que están perdidas porque atraen todo ese tipo de cosas que son sumamente negativas en nuestro diario vivir. Y esto no es de que yo me lo tenga que saber todo, no quiere decir así. Hoy la gente dice como que no sé qué hacer con mi vida. Eso lo he escuchado sumamente. Muchísimas personas con las que trabajo dicen exactamente lo mismo. No sé qué hacer con mi vida, lo que estoy haciendo no me gusta, no sé quién soy, no sé hacia dónde voy, qué tengo que hacer. Parece ser que el camino está demasiado incierto, pero esto conecta perfectamente con lo que estoy diciendo sobre este tema. Cuando el camino se borra, la fe se convierte en la parte más esencial de lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra fe tiene que ser sólida para poder entender que Dios está ahí y quiere algo con nosotros. Quizás el camino se borra porque debemos dejar todas esas expectativas de las otras personas que nos están diciendo cosas. Eso nos impide escuchar la voz de Dios, y también tratar de conseguir nuestro propósito real que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes. Creo que es de suma importancia saber que Dios tiene un plan contigo, que Dios te quiere encaminar y te quiere llevar a la victoria. No debemos sentirnos abrumados, no debemos sentirnos que hay este es el final y se acabó, ¿no? Hay que ser muy honestos, ¿no? Cuando el camino parece oscuro, tenebroso. Yo lo asimilaba muchísimo con parte de lo que hacen muchos los niños. Y no sé si eso ha sucedido con algunos de sus familiares, pero yo cuando estaba pequeño también lo hacía, de que cuando la sala estaba sumamente oscura y tenía que llegar hasta el cuarto, la luz estaba encendida, ¿no? Y tenía que darle al switch, no tenía que darle interruptor para que se apagara la luz, y salía corriendo para tratar de llegar a la luz. Creo que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Es
Cuando la luz está presente, nos sentimos en calma, pero tan pronto apagamos ese switch y nos encontramos en medio de la oscuridad, tenemos que correr hacia la luz, ¿no? Para poder encontrar ese confort. En otro texto sumamente fuerte está en Josué 1, capítulo 1, versículo 9, dice: mira que te manda que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Creo que ese texto bíblico es como si fuera una bofeta para lo que yo acabo de decir de salir corriendo, ¿no? A encontrar la luz, pero lo hacemos cuando somos niños, que a veces no entendemos qué es lo que está sucediendo. Dios no nos dice que el camino será fácil. Eso no quiere decir en Josué que el camino no será fácil. No tengas miedo mientras caminas. Esto va a elaborar muchísimo en el segundo episodio de este video, donde tenemos que ser antorchas. Y estoy haciendo dando un poquito del otro mensaje de qué va a suceder, pero no tenemos que tener el miedo cuando estamos caminando con el Señor. El miedo puede paralizar, puede hacer que tomemos malas decisiones, alejarnos del propósito del Señor. Y hoy en día el miedo nos lleva al fracaso, nos corrompe el futuro. Tenemos miedo de quedarnos atrás, a veces nos quedamos atrás, no tomamos decisiones porque estamos inciertos en lo que va a suceder, y quizás las cosas que están sucediendo no son suficientes para nosotros. Pero, ¿por qué pensamos de esa manera? Si me lo puedes decir en la parte de abajo, ¿por qué tú crees que pensamos de esa manera? Este versículo del libro de Josué nos cambia la perspectiva, y es que Dios tiene una promesa, tiene un propósito con su presencia en nuestras vidas. Tengo 3 preguntas para ustedes. ¿Qué miedo está influyendo en tus decisiones el día de hoy? ¿Hay algo que sabes que deberías hacer, pero el miedo te detiene? ¿Cómo sería tu vida si confiaras más en Dios que en tu propio miedo? ¿Ven? Si pueden darme esas respuestas en el chat, sería grandioso. Me gustaría leerlos y poder compartir con ustedes y comentarles también. En Isaías 43:19 dice así: estoy haciendo algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto. Muchas cosas que suceden en la Biblia regresan al desierto. El desierto es como que el punto del principio. Inclusive en el libro de Génesis, todo comienza en el polvo, ¿no? Todo comienza de la nada, en el polvo, y muchas cosas regresan al polvo, ¿no? Cuando Abraham manda a uno de sus hijos al desierto, ¿no? Es como que algo que tratamos de descartar, echarlo hacia un lado. Dios crea caminos donde no existen. Muchas veces la vida nos parece final, parece un fracaso, parece una pérdida, parece un cambio inesperado, pero en realidad es el comienzo de algo muchísimo mayor. Y a veces en medio de la desesperación es porque queremos gratitud instantánea. Eso sucede muchísimo con esta nueva juventud, con estos muchachos, esta nueva generación que quieren todo instantáneo. No sé por qué su estilo de mentalidad es de esa manera, pero quieren todo al momento, ¿no? Y es una lucha constante poder llevar este tipo de mensajes, porque no entienden exactamente el propósito, ¿no? Es como esa vasija de barro, ¿no? Tienen que pasar por esa persona que la está moldeando, ¿no? Que en este caso es el Señor, moldeando esa vasija de barro, moldeándola a lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero también esa vasija pasa por un proceso de fuego, ¿no? Ese proceso de purificación. Y muchos no queremos pasar por ese proceso de fuego. Queremos ser moldeados sin tener que ser purificados. Y tenemos que entender esa parte también. Algo que muchas personas, este tipo de cosas las descubren muchísimos años después, ¿no? No reconocen que la fe es algo sumamente primordial y tiene que estar ahí primero para este tipo de cosas, este tipo de situaciones. Sé que quizás
Hoy el camino, quizás entiendas que el camino estaba todo borroso para tu vida, pero quiero dejarte con una idea, que el camino no se borra. Cuando el camino se borra, no significa que Dios no está ahí. Esto significa que Dios está guiándote de una manera nueva, que está entrando en una nueva etapa y que estás creciendo más de lo que tú te imaginas. Amén. Tienes que recordar que Dios está como moldea esa vasija, que te pone por el fuego, que te está moldeando, que te está creando, ¿no? Moldeando ese nuevo camino que quizás tú no lo pediste, pero el Señor sabe que exactamente es lo mejor para ti. Dios está creando ese mapa completo. Ya Él sabe lo que va a pasar y lo que va a pasar después. Así que ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos en este tipo de temas? Aunque tú solo veas que es solamente un solo paso, pero hay otro paso más adelante. Tal vez hoy no tienes todas las respuestas, pero sí te puedes dar el siguiente paso a la fe con Dios, porque Dios nunca se aparta de ti. Amén. Espero que este video sea de gran propósito para ti, quizás para la persona con la que estás pensando, ¿no? Te invito a que veas el próximo video, a la resolución de las respuestas que vamos a encontrar con esto, pero quiero elaborar el tema un poquito más contigo y poder entender lo que tú estás pensando, por lo que estás pasando. Ponlo en el chat, suscríbete al canal. Quiero conocer más de ti, quiero saber qué es lo que estás pensando, porque no estás solo. Todos hemos tenido este tipo de preguntas, todos hemos tenido este tipo de dudas. En el medio de la oscuridad, cuando el camino se nos está borrando, nos sentimos de una cierta manera. Pero como dije antes, esto es un propósito para el Señor, poder construir una. Y nuestra fe tiene que estar inquebrantable cuando todo ese tipo de cosas suceden. El camino no termina ahí. Hay un nuevo camino que el Señor está creando para ti y tiene un propósito contigo. Amén. En este momento quiero orar por ti y darte las gracias por sintonizarnos en la noche de hoy y darte las gracias, porque sé que trabajaremos juntos y creceremos juntos con el Señor. Amén. Déjame orar por ti. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te doy las gracias por esta palabra que tú has traído en el día de hoy, Señor. Señor, te pedimos que aquellas personas que están viendo este video, Señor, que tú los instruyas, Padre, que tú seas el centro de sus vidas, Señor. Que aprendamos a entender que en este camino no estamos solos, Señor, pero tú tienes que ser el centro de nuestras vidas, Padre. Que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, Señor, que tenemos que transformar y tenemos que estar en comunidad como lo estamos haciendo ahora, Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta oportunidad de poder llevar esta maravillosa palabra a este público que está viendo este video, Señor. Y yo sé que ellos van a multiplicar este mensaje, llevando a las otras personas que se sientan de esa manera, Señor, cuando el camino está en medio de la oscuridad, Señor. Pero el enemigo no prevalece, Padre. Tú lo vas a prevalecer. Y así elaboraremos el próximo tema, Señor, donde nosotros salimos de la oscuridad y nos convertimos en antorchas para tu propósito y para tu reino, Señor. Lo declaramos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por sintonizarme. Muchísimas gracias. Cuídense y Dios les bendiga.